En torno a 1.600 trabajadores de Siemens Gamesa en Navarra esperan con inquietud la decisión que adopte el gigante eólico tras aprobar una reestructuración que llevará a despedir a 6.000 empleados de los 27.000 que se reparten en 24 países. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La decisión adoptada ayer por la multinacional será trasladada previsiblemente esta tarde a los representantes de los trabajadores de la empresa. Sindicatos como Comisiones Obreras o LAB ya han mostrado su rechazo a cualquier recorte. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pendientes de lo que ocurre en Gamesa, hoy ha entrado en el Parlamento el proyecto de presupuestos para el próximo año. El protocolario acto de entrega se ha producido en el despacho de la presidenta Aznárez, donde el consejero de Hacienda le ha entregado las grandes cifras que traía en esa tableta electrónica. El presupuesto podría estar aprobado antes de finales de año. En el Parlamento ha estado hoy la consejera de Interior, que se ha defendido de las acusaciones de haber mediado en una queja de un portavoz del sindicato LAB que terminó con un expediente informativo a un agente de la Policía Foral que lo había identificado. Yo no he hablado con nadie, no conozco a Imanol Carrera, no he intervenido ni por escrito ni verbalmente, no he hablado para nada de este asunto, a excepción de la información que me transmite el director general de Interior días después de que, visionadas las cámaras, había indicios como para abrir un expediente disciplinario. ¿Y quién no ha acudido a urgencias alguna vez y se ha preguntado por el tiempo que tendrá que esperar hasta que le atiendan bien? A partir de ahora lo va a saber. Es una de las medidas que contempla un plan presentado por el Servicio Navarro de Salud que pretende humanizar la relación con los pacientes y sus familias. Entre esas medidas, por ejemplo, habitaciones individuales para enfermos terminales, zonas de entretenimiento o un observatorio de muerte digna. Son padres y madres que se enfrentan a situaciones inesperadas con sus hijos que tienen altas capacidades, término hasta la fecha conocido como superdotados. Una jornada orientativa con pedagogos y profesores que ha aportado claves para gestionar esta situación en los centros y en casa. A la espera de comprobar el preaval bancario para su proclamación como candidaturas oficiales a las elecciones de Osasuna es como se encuentran los equipos de trabajo de Lafón y de Álvarez, después de que ayer la Junta Electoral anunciara que todas las precandidaturas pasaron el corte de las firmas de los socios. Sabalza, que no necesita la presentación de preaval, es de momento el único candidato oficial. En Siemens Gamesa Navarra, de momento cautela, en espera de lo que salga esta tarde de la reunión que los representantes de los trabajadores tienen previsto mantener con los responsables en Navarra de la multinacional para ver el alcance de esa decisión que se adoptaba ayer por la tarde. La compañía anunciaba un ajuste de personal de 6.000 trabajadores de los 27.000 que tiene repartidos en 24 países. Se trata del 22% de la plantilla. Fuentes consultadas por Navarra Televisión se mostraban confiadas en que el recorte no afecte mucho al centro tecnológico que tienen en Sarriguren. Sindicatos como Comisiones Obreras o LAB ya han mostrado su rechazo a cualquier recorte. En la Comunidad Foral, Siemens Navarra cuenta con una plantilla en torno a 1.600 empleados. La reestructuración del gigante eólico busca hacer frente a las pérdidas acumuladas desde la fusión de las dos compañías en abril. 135 millones de euros, un 12%. Y el proyecto de presupuestos de Navarra ya está en el Parlamento para iniciar su trámite. Este mediodía el consejero Aramburu entregaba el documento a la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez. Las cuentas deberían aprobarse antes de que finalice el año en un pleno a finales de diciembre. Antes, los grupos políticos tendrán la oportunidad de presentar enmiendas para cambiar el destino de partidas de dinero, algo que Podemos ya ha anunciado que hará. El consejero ha dicho que las cuentas llegan muy consensuadas con todos los miembros del cuatripartito. Está muy consensuado, totalmente consensuado con el cuatripartito. Es cierto que a nadie satisface completamente. Cada uno de los navarros tendríamos nuestro propio presupuesto, pero yo creo que es el de mayor consenso posible que pueda haber en este momento. No obstante, insisto que puede haber mejoras o modificaciones en el trámite de enmiendas, que para eso están. Es el Parlamento el que tiene que aprobar el presupuesto. En el Parlamento, la consejera Biomón ha negado que fuera ella quien diera la orden de iniciar un expediente disciplinario a un policía foral tras recibir la denuncia
La queja de un sindicalista de LAB que apunta trato injusto. Dice la consejera que no conoce al denunciante y que no trató de favorecer a nadie. La consejera de Interior asegura que está siendo objeto de una campaña de acoso. La maniobra de acoso y derribo hacia mi persona. Es obvio que el acoso existe y continúa, lo que no es tan claro es el derribo. Ante la Comisión de Interior del Parlamento ha explicado lo que ayer mantuvo el Gobierno a través de un comunicado, que ella no dio orden de investigar a un policía foral tras denunciar a un sindicalista de LAB que le dio un manotazo, sino que fue el director general de Interior quien inició ese expediente tras recibir ambos un mail que denunciaba los hechos. Recibí un correo que el director general de Interior remitió a Jefatura de Policía Foral dando traslado de esa denuncia. Y dije, bueno, pues como ya lo ha hecho el director general de Interior, yo no tengo ninguna necesidad de hacerlo. La consejera dice no conocer al sindicalista de LAB que denunció haber recibido trato injusto. Yo no he hablado con nadie, no conozco a Imanol Carrera, no he intervenido ni por escrito ni verbalmente, no he hablado para nada de este asunto, a excepción de la información que me transmite el director general de Interior días después de que, visionadas las cámaras, había indicios como para abrir un expediente disciplinario. Y se me había olvidado totalmente el asunto hasta que el domingo leí en los medios de comunicación lo que leí. El sindicato mayoritario de policía, APF, considera los hechos graves y pide que se depuren responsabilidades. También lo pide UPN. Los socialistas hablan de amiguismo. No nos vamos a enterar nunca es si la propia consejera ha influido por intereses políticos o por amiguismos o por algo. Cuando una consejera del Gobierno mandó un email a Hacienda y ahora les vemos muy callados cuando una consejera del Gobierno manda un email a la Policía Foral. Y aquí no pasa absolutamente nada. Los grupos del cuatripartito creen que se ha procedido según la norma y que se está creando un escándalo innecesario. En caso de que ahora ustedes quieren hacer un escándalo, no tenemos absolutamente nada. Se llevan las manos a la cabeza donde no hay nada. La presidenta Barcos acudirá al Parlamento a ofrecer explicaciones sobre este asunto. La comisaría de Policía Foral en Veloso tiene los días contados. El Gobierno ya mostró su deseo de construir una nueva para superar las carencias del actual edificio. El Ejecutivo ha encargado un estudio a Nasubinsa para que proponga un solar más adecuado, ya que el actual no tiene la capacidad necesaria. Deberá entregar sus conclusiones antes del 7 de diciembre. El Gobierno quiere que sea un solar con buenas comunicaciones y que tenga terreno suficiente para futuras ampliaciones. También quiere que se pueda acceder al terreno de forma rápida para que la infraestructura esté aprobada al final de legislatura. El cuatripartito culpa a UPN de la situación de deterioro en la que se encuentra la comisaría principal. Y un informe de un grupo de trabajo creado por el propio Gobierno de Navarra advierte de que existen importantes incertidumbres sobre la seguridad de Yesa y las laderas del embalse, sobre todo la derecha. Recomiendan al Ejecutivo Foral que solicite la paralización de las obras del recrecimiento mientras no se aclaren las cuestiones sobre su seguridad, y propone la creación de una comisión para elaborar un dictamen con expertos independientes de prestigio internacional. La consejera de Interior lamenta que el Ministerio no dé respuestas a su requerimiento. En el Parlamento también la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido hoy que los libros de texto de Navarra incluyan el relato sobre el terrorismo. Han explicado que están trabajando con el Gobierno foral para organizar un acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo el próximo 11 de marzo. Reclaman que se institucionalicen los actos de homenaje a las víctimas y denuncian que Navarra se está utilizando a las propias víctimas para hacer política. Que no haya ese blanqueo, esa utilización de víctimas, no, simple y llanamente, mire, aquí hay muertos, aquí ha habido verdugos y demás, pues vamos a recordarlos, vamos a trabajar por un futuro en paz, pero por supuesto sin olvidar lo que ha ocurrido. Y el sindicato AFAPNA ha registrado, o lo va a hacer mejor dicho el viernes, una iniciativa legislativa popular en la Cámara Foral para que el Gobierno no incluya la lista única de la OPE de Educación. La iniciativa podría debatirse el próximo año en la Cámara, siempre que el sindicato reúna las 5.000 firmas pertinentes, y esperan tener el apoyo de los partidos del cuatripartito que se han mostrado contrarios a la lista única. AFAPNA espera que con esta iniciativa el Departamento de Educación reconsidere la posibilidad de incluirla. Para AFAPNA la lista única es un perjuicio a todos los docentes que no hablan euskera. Se complementan, pero son aspectos distintos. La lista única es una lista controvertida. Entonces, entendemos que nos gustaría que grupos políticos que se han manifestado en ese sentido, nos apoyasen a la hora de no perjudicar a un 87% de la sociedad navarra. Entonces, les pediremos a ellos amparo y
Y la financiación de las políticas para la discapacidad en Navarra ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja acogía hoy la Comisión de Políticas Integrales para Discapacidad, donde el diputado de UPN Íñigo Allí ha preguntado a la ministra Dolors Montserrat por esta cuestión. Javier Bazaga, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tras un exhaustivo análisis de la situación de la dependencia en España, el diputado navarro Íñigo Allí preguntaba al Gobierno, preguntaba a la ministra Dolors Montserrat por esos 10,1 millones de euros que dice el Estado ha dejado de pagar la dependencia desde el año 2012 debido a los recortes de la financiación de las comunidades autónomas. Allí preguntaba de esta forma a la ministra por la situación de la financiación de la discapacidad. ¿Tiene usted previsto, o al menos su ministerio, recuperar el escenario inicial de financiación tal como recogía la ley citada de dependencia? ¿Va a volver a abonar el Estado las cuantías que le corresponden, en este caso a Navarra, en materia de dependencia? ¿Cómo va a garantizar el Estado el nivel acordado de financiación de la dependencia en Navarra? Y si van a volver a descontar del convenio económico, tal como se recogió en la Junta de Cooperación del Estado y Navarra el 7 de noviembre del año 2011. Y la última pregunta, señora ministra, es si va a volver a aportar los 10,1 millones de euros que dejó de aportar a la Comunidad Foral de Navarra y, por sobre todo, mirando al futuro por el bien de esos 31.000 personas que hoy me siento en la obligación de defender aquí ante usted, señora ministra. Estamos tramitando un Real Decreto para recuperar progresivamente el nivel de los ingresos mínimos reducido en 2012, ya que ha sido una de las grandes críticas que me han hecho hoy aquí. Se va a incrementar un 5% y esperemos que en los próximos años progresivamente pues vayamos aumentando este 5% cada año, porque este Gobierno teníamos claro que teníamos que recuperar el nivel, restituir a los cuidadores el esfuerzo cuando justamente la actividad económica se recuperase. Allí reprochaba en este punto a la ministra que Navarra no está sometida a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. No obstante, el diputado valoraba para nuestras cámaras la llegada de una ley esta tarde al Pleno de aquí del Congreso de los Diputados para que las personas con discapacidad puedan votar. Que todas las personas con discapacidad en España, todas, tengan o no tengan una sentencia judicial por incapacitación, puedan al menos tener el derecho, ser tutores de ese derecho a votar. Ya veremos luego en su tramitación si todas pueden votar, pero la cuestión es que ahora mismo hay personas con discapacidad que tienen un derecho y que no pueden ejercer. Por lo tanto, eso es prácticamente una muerte civil y eso es lo que tenemos que evitar hoy en el Congreso. Y el CIS ha sacado la intención de voto para unas hipotéticas elecciones generales. Si se celebrasen hoy, el Partido Popular revalidaría el primer puesto, aunque perdería 8 décimas con respecto al estudio de julio y 5 puntos desde los comicios de 2016, de junio de 2016. Y el PSOE se queda a 4 puntos de los populares, también cae unas décimas en los últimos 3 meses, pero mejora en 1,5 puntos lo obtenido el año pasado. Casi 2 puntos en intención de voto se deja a Unidos Podemos y sus confluencias autonómicas en 3 meses. Quien más sube es Ciudadanos. Ninguno de los líderes políticos, por cierto, aprueba, a juicio de los encuestados. Rivera es el líder nacional mejor valorado, mientras que el navarro Íñigo Allí obtiene algo más de un 3%. El Departamento de Salud ha presentado una serie de medidas para mejorar el trato con el paciente y su estancia en los centros hospitalarios de Navarra. Se trata de la estrategia de humanización, que incluye aspectos como habitaciones individuales para enfermos terminales o la información del tiempo de espera en urgencias. Entre las medidas concretas de la estrategia de humanización están, por ejemplo, el proyecto Sueñón para el descanso de pacientes, la mejora o habilitación de baños y duchas para acompañantes, la potenciación del entretenimiento y del ocio de las personas, habitaciones individuales para pacientes terminales, el nuevo observatorio de muerte digna o facilitar información sobre tiempos de espera en urgencias. Tiene unos elementos que nos parecen que son claves. Por una parte, la formación, la cultura tiene que venir apoyada en una formación de todos los profesionales, de todas las profesionales y del conjunto de estructuras que tienen diferentes tareas hacia
orientarla fundamentalmente hacia las personas, es un trabajo permanente. Cada año se producen más de 55.000 ingresos en centros hospitalarios navarros, más de 5 millones de consultas en atención primaria y de 1 millón en atención especializada, unas 39.000 intervenciones quirúrgicas o más de 700.000 atenciones en urgencias. Son momentos de relaciones humanas que las autoridades quieren aprovechar para ir más allá de la técnica sanitaria y centrarse en las personas. Humanizar la asistencia es prestar mayor atención a todos y cada uno de los ámbitos y niveles de información requerida por los pacientes y por las pacientes. Atención que debe adaptarse a las necesidades, pero también al contexto, a la diversidad cultural y a la situación emocional del paciente en cada momento. Orientar todo el sistema de salud en esa dirección, evitando que se traten de actitudes voluntaristas e individualistas y que sea generalizada, requiere hacer muchos esfuerzos para despejar dificultades actualmente existentes. Actualmente el grado de satisfacción de la población navarra con sus profesionales sanitarios es muy alto. La estrategia apuesta por la excelencia que redunde en una mayor satisfacción si cabe de la ciudadanía y también de los profesionales. La Fiscalía ha pedido 7 años de cárcel al acusado de la violación de una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016. El juicio se celebra mañana. El Ministerio recalca que como consecuencia de los hechos la chica recibió asistencia psicológica. Todo ocurrió la madrugada del 8 de julio de 2016. La Fiscalía pide para el acusado la prohibición durante 8 años de acercarse a menos de 300 metros de la víctima. También le prohíbe comunicarse por cualquier medio y 6.000 euros de indemnización, además de 5 años de libertad vigilada tras salir de prisión. Casi un centenar de familias forman parte de la Asociación Navarra de Altas Capacidades Intelectuales. Calculan que se integran en ella una cuarta parte de los menores que pueden estar diagnosticados así. Este fin de semana se organizaban unas jornadas con 2 de las mayores expertas nacionales en la materia. En ocasiones es fácil comprobar que un niño o una niña tiene altas capacidades, lo que antes se conocía como superdotados. En otras, profesores y familias tienen que buscarse la vida para encontrar una explicación a los comportamientos de esos menores. Desde primero de primaria le hicieron las pruebas y salió que tenía altas capacidades y ellos mismos nos dijeron si queríamos pasarle de curso, si queríamos otro tipo de intervención. Decidimos pasarle de curso y la verdad es que estamos encantadísimos, súper contentos. Esas altas capacidades son intelectuales, ¿no? Va más rápido adquiriendo los conocimientos, o tiene algún talento. En la música es más creativo, pinta, esculpe. La Asociación Navarra de Altas Capacidades organizó una jornada este sábado en el Colegio Amigo con presencia de familias y profesorado en el que se dieron pautas para descubrir y dar respuestas a las necesidades de los menores. La familia suele solicitar en el centro educativo, cuando descubre que su niño tiene altas capacidades, que lo atienda o que le dé la respuesta que necesita, y en muchas ocasiones se encuentran que los profesores y los maestros que tienen enfrente pues no saben muy bien cómo atender esa realidad, y el motivo es la falta de formación. También le damos a los padres unas herramientas, a los mismos profesores también, porque muchas veces tienen unos problemas que no sabemos de dónde vienen, y esos problemas vienen de que desconocen cuáles son sus características. En la charla se concluyó que las altas capacidades expresan un potencial por desarrollar y que es necesario que tanto la escuela como las familias trabajen juntas, ofreciendo a estos menores los estímulos necesarios. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Y Osasuna avanza. Candidatura de Luisa Balza es de momento la única proclamada oficial para las elecciones del 18 de noviembre. Falta por comprobar el próximo preaval bancario presentado por las otras 2 candidaturas. Somos 15.910 y Osasuna Cambio. Las 3 superan las 500 firmas, 513 de los socios requeridas. Así lo anunció anoche la Junta Electoral tras la validación. Sabalza casi triplicó esas firmas necesarias, mientras que Álvarez y Lafón superaron las mínimas por 71 y 64. Y entre tanto, Osasuna Promesas fue el único de los representantes navarros que puntuó en esta jornada. El filial ganó
al líder mirandés. Los otros 3 perdieron, incluido el tudelano, que sufrió su primera derrota en casa. No había transcurrido el primer minuto de partido y el tudelano ya fue por detrás en el marcador tras un error de la zaga. Marrón completó su doblete en la primera parte cuando aprovechó para el Guernica otro fallo defensivo. Los riberos pudieron marcar antes y después del segundo tanto vizcaíno, pero se marcharon 0-2 al descanso. Corral acortó la desventaja al poco de reanudarse el choque en su segunda mitad, pero no pudo igualar la contienda, sufriendo su primera derrota en Tudela de la presente campaña. Los 2 goles son para matarnos, porque creo que hemos hecho lo bueno y lo malo. Lo hemos hecho hoy nosotros. Con el ex rojillo Rupert como capitán visitante, así saltó el líder del grupo el mirandés al césped de Tajonar. Fueron los castellano-leoneses los que tuvieron la primera ocasión, pero Osasuna quien pegó primero, córner botado por Otegui y tanto de Samuel al cuarto de hora de encuentro. Los rojillos hicieron daño a balón parado, fue así como pudieron ampliar su renta. No obstante, el mirandés también creó peligro por alto. El larguero evitó el gol de Barja en jugada individual. Los locales perdonaron el segundo y les tocó sufrir. Casi siempre por alto, el Mirandés tuvo ocasiones para empatar, pero no evitó su primera derrota liguera ante un Promesas que sale del descenso. Es una victoria que nos refuerza muchísimo, que le refuerza a los chavales. La Peñaspor visitó el plantío donde aguantó toda la primera parte, pero el Burgos marcó nada más empezar la segunda. Este tanto de Indica en propia puerta mató a los de Tafalla. Y yo creo que lo que nos ha hundido definitivamente ha sido el segundo gol. Ese autogol yo creo que a los chicos los ha hundido moralmente y no hemos sido capaces de levantarnos después de ese gol. Que terminaron encajando el tercero 2 minutos más tarde y sufriendo una nueva derrota liguera. Y en baloncesto, Básquet Navarra gana en casa, pero pierde fuera. El conjunto de David Mangas lleva pleno de derrotas lejos de la UBNA, mientras que lo ha ganado todo en su pista. La última victoria este pasado fin de semana frente al Canoe, 86-78. Adrián García, con 19 puntos y 27 de valoración, fue el mejor de toda la jornada en el grupo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Se cumplen 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes, toda una mujer, icono, poetisa de la generación del 50. Un personaje, además, mediático, que mostraba una sensibilidad especial para conectar con el público infantil. Desde hoy y hasta el 5 de enero, una retrospectiva de su vida y de su obra nos muestra cuál fue su faceta artística. Que pueden ver en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Navarra. Así nos vamos, que pasen una feliz tarde. Little girls come